Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Matías Boixart en el podcast Más allá de la otra orilla. Ya se ha hecho habitual, lo primero que hago es agradecerles a todos ustedes, mi exclusiva audiencia, porque estamos claros que no somos más de... ¿Cuántos seremos? Seremos cinco, incluyéndome a mí mismo cuando tengo que revisar que el audio haya quedado bien subido en Spotify. Así que agradecerles por dedicarles un poco, más bien, por dedicarle un poco de tiempo a escuchar este podcast, a escuchar a este bárbaro expresarse y tratar de desquitarse contra el micrófono y contar un poco alguna experiencia o tratar de hacer que este episodio sea un poco más entretenido de lo esperado. Así que muchas gracias. Gracias por estar acá compartiendo conmigo este pequeño espacio de desahogo. Y en el episodio de hoy, bueno, la verdad es que tuve que volver atrás al episodio anterior para poder tener absoluta claridad de que lo que voy a mencionar ahora no lo haya mencionado anteriormente. Así que, recapitulando, o como suele pasar en estas series que empiezan en el capítulo anterior, volviendo atrás en el episodio anterior, yo les contaba de un cuento que escribí. Y es un cuento que dije de muy mala manera que se originó a partir de una palabra. Y en realidad no fue a partir de una palabra, sino que más bien de una frase. Tengo miedo. Y desperté con esta frase. Y a raíz de esa frase apareció un cuento corto, una historia muy corta, no alcanza a ser una plana. Y me dije a mí mismo, Matías, el cuento está bueno, mándalo a un concurso. Y justo pasó que, bueno, ya tenía como previsto este concurso, lo tenía visto hace algún tiempo. Y era un curso que se llama, o sea, un concurso, mejor dicho, que se llamaba, digo, se llamaba en pasado porque el concurso ya terminó, Mentes en Penumbra. Y Mentes en Penumbra es un concurso que apuntaba a cuentos que hablaran de temas más bien complejos en la índole mental. Ya estamos hablando de depresión, ansiedad. De hecho, debiera buscar la descripción del cuento. O sea, no del cuento, sino que más bien, miento, se llama Mi mente en penumbra. Ese es el título de la convocatoria. Y si yo lo busco por acá, veamos si es que encuentro donde miércoles dejé. Acá está. Mira, cuento Mentes en penumbra. Entonces habla de depresión, ansiedad, insomnio o vacío existencial, voces internas, pensamientos repetitivos o pérdida de identidad, relaciones marcadas por la culpa o por la dependencia emocional, recuerdos traumáticos, pérdidas, duelos o heridas del pasado, el arte, la escritura o la locura como refugio o salvación, momentos de lucidez dentro de la oscuridad, personajes que viven entre la realidad y la mente. Entonces, si se dan cuenta, estamos en una temática que es bastante particular. Es una temática muy mental, muy interna, muy dada a una reflexión, pero no es una reflexión lineal, sino que es una relación que, o sea, perdón, una reflexión que podría ir en espiral, porque es mentes en penumbra. Y acá el cuento que yo les contaba,
cuento que les contaba. Qué bonito cómo, cómo se expresa este Matías Boizard. Bueno, este cuento habla de la ansiedad, sobre todo de la ansiedad. Ya, y bueno, lo titulé, les voy a dar un pequeño spoiler con el título. Y este cuento se llama Sombras bajo el amanecer. Y para que se den cuenta que estamos en vivo, mi perro está ladrando en el patio. Maravilloso. ¿Por qué? Porque mis vecinos, mis especiales vecinos, y esto va a ser fatal porque los niños ya salieron del colegio, están en el patio escuchando reggaetón. Y mi perro, que bien fue criado por mí, disfruta del rock. Así que se podrán imaginar que no es un ritmo que le agrade este del reggaetón. Aparte que literariamente el reggaetón es bastante básico, es bastante em, discutible como manifestación artística, incluso a pesar de ser musical, o tratar de ser musical, seamos realistas también. Entonces este cuento, Sombras bajo el amanecer, yo dije, lo voy a enviar a esta convocatoria de cuentos, a este concurso internacional de cuentos, Mentes en Penumbra. Y lo envié. Y adivinen, no gané, ya no recibí el premio con una calificación máxima. Sin embargo, mi cuento sí salió seleccionado. Entonces se podrán imaginar que cuando veo este correo por por este sello que se llama Corazón de Tinta, que empieza diciendo, queremos felicitarte de los 700 cuentos de pequeñas vidas recibidos en la evaluación editorial. Mentes en Penumbra, tu texto, Sombras bajo el amanecer, fue uno de los finalistas destacados por el jurado. Y les voy a contar cuál es la calificación, porque esto fue lo más entretenido y es un poco lo que hace que este concurso, esta convocatoria, porque finalmente este cuento, como salió dentro de lo seleccionado como uno de los finalistas, va a ser publicado en una antología. Y acá lo que les voy a compartir es el puntaje final. Puntaje final, 97 de 100. Construcción del mundo narrativa, 20 de 20. Profundidad y consistencia de los personajes, 20 de 20. Ritmo, estilo y manejo del lenguaje, 19 de 20. Estructura narrativa y desarrollo del conflicto, 19 de 20. Resonancia temática y proyección literaria, 19 de 20. No voy a compartirles el resto de la evaluación, pero sí me llamó la atención que mandaran un detalle de cómo fue evaluado el cuento. Ya no sé si esto lo habrán hecho con todos los participantes, incluso aquellos que no salieron seleccionados, pero sí me llamó la atención porque a diferencia de las otras dos convocatorias en las que participé y en las cuales también salí seleccionado, también para ser publicado como parte de una antología, o más bien de dos antologías, no existió este detalle, no existió este pequeño trabajo de decir, oye, estos son los aspectos que nosotros valoramos de tus cuentos y por eso salieron seleccionados. Me hubiera encantado tenerlo. En serio, me hubiera encantado. Pero no fue así. Pero acá lo más simpático.
Llevo 3 concursos literarios, independiente que los 2 primeros pertenezcan a al mismo sello editorial, y en los 3 salí seleccionado. Es decir, llevo un 3 de 3. Esto quiere decir que no estoy escribiendo tan mal, independiente que sea yo mismo el que lo está diciendo. Pero tenemos un grupo de terceros que es especialista en este tema. O sea, son tipos que se dedican a esto. Ya pensemos, por ejemplo, que en las primeras 2 convocatorias, parte del comité de selección es un doctor en literatura, o sea, es alguien que sabe del tema. Y ahí mis cuentos salieron seleccionados, y no una vez, sino 2 veces, y en 2 convocatorias distintas. O sea, una por un cuento general y la otra por un cuento erótico. Entonces acá ya estamos diciendo que mi escritura está llegando a un nivel que no debiera ser malo. Y es algo que a mí me llama la atención. O sea, como escritor aficionado, pensemos que lamentablemente escribir no paga mis cuentas. Yo me dedicaría feliz a la escritura, pero, como les digo, escribir no paga mis cuentas. Entonces ahora yo lo que me dije fue, bueno, me falta solamente ganar un concurso de poesía, salir publicado en una antología poética, y con eso, muy entre comillas también, cierro por fuera, porque tengo, digamos, estaría cubriendo por lo menos los aspectos literarios, entre comillas, básicos. O sea, tengo narrativa y tengo poesía. Y si me remonto a mi historia estudiantil en el colegio, gané un concurso literario, bueno, gané 2 concursos literarios en realidad, uno con un cuento también, y el segundo lo gané con una obra de teatro. Entonces, digamos que el proceso creativo está pasando por una evolución bastante positiva, siendo, o tratando más bien de ser objetivos con esta observación. Y bueno, quería compartirles eso. O sea, en realidad no se lo he podido compartir a muchas personas porque resultado de mi típico proceso creativo es que las personas más cercanas a mí no son personas sobre las que yo pueda delegar una confianza demasiado, ¿cómo decirlo? Em, no es que no sean confiables, sino que las temáticas que voy tratando, ya sea en mis escritos, mis cuentos o todo, terminan siendo temáticas que pueden llegar a ser sensibles. Entonces, la comprensión y la recepción de mi creación literaria puede simplemente no ser la mejor, y no por un tema de que el cuento esté malo o que esté exponiendo algo que no debe exponer, sino que simplemente porque no hay recepción para esto. Ya es lo que también lo comentaba en un episodio anterior, cuando les contaba que conversando con un amigo, eh, yo le decía que lamentablemente el proceso de revisión yo no se lo podía confiar a mi gente más cercana, porque simplemente no se puede, porque los temas son sensibles, porque no existe la objetividad necesaria,
por mil elementos y mil factores. Y bueno, también pasó que después de este cuento, salieron varios microtextos, salieron algunos poemas, salieron varias cosas simpáticas. Por ejemplo, tengo un par de poemas que si uno los ve con un prisma tradicional, uno va a encontrar que son poemas románticos o poemas que hablan de una relación, de un apego, de algo muy especial. Pero si uno los ve, y no les quiero mandar el spoiler porque si no les mato totalmente la sorpresa, si es que esto resulta como yo espero que resulte, si uno los ve con el prisma, o más bien bajo el prisma de la inspiración inicial de estos poemas, la percepción cambia absolutamente, porque no es lo que ustedes creían. Y esto es lo que hace que esto sea divertido. Y claro, terminan siendo poemas que vienen por una, más- ¿cómo decirlo? No sé si una perspectiva, sino que más bien viene con un enfoque bastante diferente al tradicional, porque buscan la inspiración fuera de lo tradicional. Siguen siendo, siguen siendo poemas románticos, siguen teniendo este toque sentimental, pero termina siendo un poema que tiene una segunda lectura una vez que uno conoce cuál es la historia que está detrás. Y esto hace que, obviamente, es- este proceso de lectura, este entender, interpretar qué es lo que se quiso decir en el poema, pueda cambiar absolutamente. También puede darse el caso que alguien tenga una percepción un poco más aguda y logre darse cuenta del sutil detalle, de esa cosa que uno dice, mira, sabes que no me resultaba intuitivo en la primera leída, pero sí me di cuenta que esto puede ser esto otro, que es totalmente diferente. Y también puede pasar, o sea, los procesos de lectura, los procesos mentales en general, son todos diferentes. Y esto hace que obviamente la literatura tenga esta pequeña magia, podríamos decir. Cómo uno se imagina ciertos mundos, que es un poco lo que se le valora a Tolkien, que en el fondo tú lees El Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillion, o estos cuentos que aparecieron posteriormente, y la forma de describir cada entorno, cada escena de estos libros te hace imaginar algo que termina siendo bastante común. ¿Por qué? Porque Tolkien tenía eso, te describía todo de una manera tan explícita que no había, o más bien, no hay otra forma de imaginarse esos ambientes o esos paisajes. Y por eso también Peter Jackson logró con las películas del Señor de los Anillos algo que quizá hubiera sido hasta insospechado. Fuera que el tipo es literalmente un hobbit, ¿ya? O sea, si uno hace caso omiso a su estatura y a su tamaño, es un hobbit. Pero acá con la poesía pasa otra cosa, que al final está
escrita de una manera que deja espacio a la interpretación, a poder imaginarse cosas, a poder visualizar qué es lo que quiso decir el autor de una manera absolutamente subjetiva y personal, que quizá es una redundancia absoluta en lo que acabo de decir, porque subjetiva es personal. Y acá es donde quiero referirme un poco a lo que ha sido mi proceso creativo, y esta referencia va principalmente por un tema de unos cursos que me llegaron precisamente a raíz de estas convocatorias en las que participé y salí seleccionado. Hay uno de estos cursos que se refiere a cómo utilizar ChatGPT para generar finales inesperados en cuentos. Ya, esto es algo que yo lo aprendí y lo traté de interiorizar bastante bien. Cuando estaba en el colegio yo tenía un electivo que se llamaba Narrativa el Cuento. Y te decían que la estructura de un buen cuento básicamente es una historia donde el final es inesperado, es un final que no te esperas, algo que quizá rompe incluso con la línea que estás narrando. Y claro, ChatGPT, inteligencia artificial, esta nueva tecnología de moda, que finalmente yo discrepo un poco en llamarle inteligencia, sino que es más bien un, es un buscador avanzado con una velocidad insospechada. Entonces, mientras más información puedes manejar en menor cantidad de tiempo, obviamente la percepción general es que eres inteligente. Y esto es general. Todo el mundo piensa que la inteligencia artificial es efectivamente inteligente, pero existe también este tema del razonamiento, que en el fondo es cómo infieres información que no necesariamente estás recibiendo a partir de ciertos patrones que puedes ir detectando. Y para este lado va caminando este tema de la inteligencia artificial. O sea, quienes estamos un poco más ligados a la tecnología, nos damos cuenta que los modelos de lenguaje, que es básicamente lo que está debajo de ChatGPT o cualquier otra, entre comillas, inteligencia artificial, podemos hablar de Cortana, que es de Microsoft, de Gemini, que es de Google, ChatGPT, está la inteligencia artificial de Meta, que es de Facebook, y tenemos un montón de sabores. Y cada uno recibe una especie de entrenamiento, y ahí vamos a hablar de entrenamiento porque en el fondo se busca una cantidad de información y uno va, entre comillas, entrenando al modelo para que sepa responder a cierto tipo de preguntas con cierto tipo de respuesta. Y uno puede restringir los modelos y decirle, oye, compórtate como X, o un montón de cosas que se pueden hacer. Y acá este curso apuntaba a cómo generar finales sorpresivos utilizando inteligencia artificial. ¿Qué es lo que me pasa con esto? El final sorpresivo no lo estás generando tú como autor, como mente creativa. Es un final sorpresivo que te está entregando una inteligencia artificial. Es decir, es una sugerencia
que puede venir de alguna manera como resultado de inferir ciertas cosas a partir de lo que contaste o lo que estuviste narrando anteriormente. Y acá es donde realmente empiezo a pensar, oye, está difícil el camino autorial, o sea, el camino de un autor. Está bastante difícil porque te estás enfrentando precisamente a esto como un problema. Y yo digo derechamente un problema y voy a hablar de un problema. Porque ¿cómo compites con algo que maneja mucha más información que tú? Desde elementos estilísticos, desde vocabulario, desde la forma en que pueden estructurarse las ideas, o cómo puedes generar una idea o muchas ideas a partir de otras. Y acá tengo que revelar un poco cuál es mi proceso creativo, porque mi proceso creativo, tengo que confesar, dada la ausencia de un revisor humano, yo estoy ayudándome de la inteligencia artificial. O sea, hay que caminar con los nuevos tiempos. Ya no puedo hacer ojos ciegos frente a algo que es derechamente una herramienta que se puede aprovechar y se puede aprovechar de buena manera, siempre y cuando uno la utilice como lo que es decir, una herramienta. Y acá lo que yo hago es, encuentro la inspiración en algo, lo que sea, una conversación, una frase que pude haber desarrollado, como fue el caso del cuento Sombras bajo el amanecer, y escribo un borrador. Pero mi borrador es completo, mi borrador. Ya este es mi proceso creativo y se lo estoy compartiendo a ustedes. Ustedes pueden tener procesos creativos diferentes y también van a ser válidos. Y mi proceso parte así, parte con un borrador que ya a estas alturas viene bastante cargado con mi estilo, viene con palabras, con forma de estructurar las frases, con formas de expresar las ideas. Y lo que estoy haciendo es pasarle este borrador a ChatGPT, que por cierto lo tengo personalizado, ya porque ya conoce mi estilo, ya conoce un poco cuáles son mis intereses, ya conoce cuál es la temática recurrente, ya conoce incluso, o más bien me ha definido una paleta de colores con la que escribo, ya que también se las voy a comentar, esta es una parte bastante entretenida. Mi paleta de colores es blanca, gris, negra y roja. Y esto es básicamente porque mis temas recurrentes en términos de recurso literario, podríamos decir, es vacío, luz, sombra, muerte, cenizas, fuego. Y esto te define una paleta de colores y obviamente es algo que, si bien es cierto, en muchas oportunidades he sentido que he estado sobreexplotando, porque también sucede que uno puede tener un estilo muy particular. Es como, pensemos en una banda, pensemos en AC/DC. Si ustedes escuchan los discos de AC/DC, el estilo es tan particular de ellos, es tan identificable como AC/DC, que eventualmente uno podría llegar a decir todas las canciones de AC/DC suenan igual. Y no es que suenen igual, sino que el estilo es inconfundible.
Y puede suceder que nuestro estilo de autor, de alguna manera, se vuelva también inconfundible. ¿Por qué? Porque siempre pintas o escribes con la misma paleta de colores. Ya, acá una dualidad bastante entretenida también, que estamos hablando de escribir con una paleta de colores. Ya estamos haciendo una analogía mental entre la pintura y la escritura. Es un ejercicio bastante bonito. Y acá se me definió mi paleta de colores. Y realmente, si bien es cierto, de alguna manera inconscientemente yo seguía esta paleta de colores de manera muy recurrente. Y lo más probable es que lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque ya es la paleta de colores que yo utilizo para escribir. ChatGPT me la puso en la mesa, me dijo, oye, esta es tu paleta de colores. Y de hecho definió también mi estilo, que es un estilo eh, más bien minimalista, muy cinemático. Ya voy a explicar por qué. Y también con mucho uso de espacio negativo. Y también lo voy a explicar. Bueno, minimalista, estamos claros. Las ideas con muy pocas palabras, sin demasiado adorno, sin demasiado floreo alrededor. Ya no es necesario. Las ideas se expresan de manera clara. Ojalá de la manera más clara y entendible posible. Obviamente hay metáforas y yo utilizo muchísimas metáforas. Y acá es donde entra la parte cinemática. Yo las metáforas que utilizo normalmente son eh, con em, con una imagen, una forma de presentar la imagen, con una presentación, así, una presentación entre comillas visual, de la idea visual, que es muy clara, es muy cinemática, es muy cinematográfica, podríamos decir. Es muy de la cámara se mueve en un segundo plano, hace enfoques que son absolutamente artísticos. Estoy jugando mucho con eso, con el elemento visual en la imaginación. Y esa es la parte cinemática. Y la otra parte es la parte de los espacios negativos. Los espacios negativos es básicamente todo aquello que no digo. Ya como bien han dicho muchísimos músicos, las notas que no tocas son tan importantes como las notas que sí tocas. E incluso, es más, a veces las notas que no tocas son más importantes que las que sí estás tocando. Y acá me pasa algo muy parecido, que hay muchas cosas que yo insinúo cuando escribo. No las digo, las insinúo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo como autor? Cuál es, qué es lo que estoy buscando generar en el lector o en la audiencia? Estoy buscando que logren imaginar cosas. Estoy buscando despertar esa curiosidad de poder llenar eso que quizá podría ser explícito, como por ejemplo en un cuento erótico. Un cuento erótico, desde mi perspectiva, se vuelve más erótico, mucho más intenso, mucho más eh, evocativo con lo que no se dice, con lo que se insinúa, con aquello que con pocas palabras puedes completar esa escena mentalmente y te imaginas qué es lo que puede estar pasando.
Eso es el espacio negativo. Eso que no se dice, pero que hace que tu imaginación vuele un poco más allá y logre completar esa escena o ese mensaje que se quiere transmitir. Y acá con la poesía que estoy escribiendo pasa un poco eso, que estoy jugando mucho con eso que no se dice, con esa insinuación, con esa imagen incompleta que internamente todos terminamos completando, porque cerebralmente los seres humanos no estamos programados para recibir mensajes incompletos. Y acá es donde entra un poco en juego ChatGPT como mi revisor, porque yo le pido, mira, ¿sabes qué? Necesito pulir el ritmo. Entonces me sugiere cierta separación de frases, pero parte de la forma en que yo le indiqué a ChatGPT que se comportara y me respondiera es un mínimo de alteraciones sobre la esencia, sobre el núcleo de lo que yo te estoy entregando como mi borrador. Obviamente hay correcciones ortográficas, hay correcciones en puntuación, hay correcciones a veces sintácticas, porque yo también como escritor, aficionado, pero escritor al fin y al cabo, busco una sintaxis que es un poco irregular. Yo tiendo a escribir como Yoda. Doy vuelta a los verbos, doy vuelta a los sustantivos, ya armo las frases de maneras bastante particulares. Entonces, ChatGPT me ayuda a refinar estas cosas, a pulir esos pequeños detalles. Y obviamente cuando le digo, ¿sabes qué? Necesito darle, no sé, un poco más de oscuridad o un tono más cinematográfico o buscar que logre un impacto emocional incluso un poco más potente. ChatGPT me sugiere cosas y de esas cosas que me sugiere, normalmente son, no vamos a decir que 20 alternativas, imposible, el cerebro humano no alcanza a procesar 20 alternativas, pero con 3 alternativas ya tienes suficiente material para poder trabajar. Y habitualmente me entrega 3 sugerencias, o a veces simplemente me hace un comentario, ¿sabes qué? Esto ya está bien, no es necesario retocarlo. Me ha pasado. Y de esas alternativas, yo finalmente termino haciendo una especie de mezcla de lo que me parece que tiene más sentido o incluso modificando la idea original. A veces me ha pasado, por ejemplo, con los títulos, que mi borrador viene sin título. Yo digo, necesito ponerle un título, me parece que esto podría servir, pero no estoy convencido. Y empezamos a hacer una especie de brainstorming, ya una tormenta de ideas sobre la mesa, ya que es una tormenta de ideas digital, pero finalmente es una tormenta de ideas, donde discutimos cuál puede ser el título más adecuado para una obra. Y acá es donde quiero volver a hacer énfasis en este tema, que ChatGPT no es mi centro creativo. Mi centro creativo sigo siendo yo. ChatGPT es simplemente una herramienta, como puede ser un diccionario, como puede ser hacer referencias a un libro que viene con fórmulas de cómo escribir un poema. Porque existen esos libros, existen esas referencias, es un conocimiento que acá simplemente se ha vuelto más accesible a los autores.
pero también puede ser mal utilizado cuando se olvida que es simplemente una herramienta, porque esto es una herramienta, no nos podemos olvidar de eso. Y me pasa que este curso que promocionaron de cómo utilizar ChatGPT para generar finales creativos en un cuento, me mata la creatividad, o finales inesperados, perdón, pero me sigue matando la creatividad, porque deja de ser una creación mía, sino que es una creación absolutamente completada por una inteligencia artificial. ¿Dónde está la naturalidad? ¿Dónde está esa magia? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está esa, esa repetición que muchas veces ChatGPT me dice, estás repitiendo mucho eso? Y yo digo, necesito repetirlo, necesito reforzar esa idea. Y en varias partes, no sé si tengo alguna por acá, no, tendría que buscarlo, pero tengo, tengo un par de escritos donde la repetición de palabras termina reforzando la idea. También he logrado detectar, y esto es parte del proceso de revisión, porque finalmente ChatGPT también está sujeto a cometer errores, ya lo que le llaman las alucinaciones, que tú le puedes decir, mira, em, muéstrame cómo se integran mis últimas modificaciones en el texto final, y te termina escribiendo una cosa totalmente distinta. Y ahí es donde uno tiene que decirle, oye, te equivocaste, empezaste a reescribir cosas, no tienes que reescribir cosas, porque la creación es mía, no es tuya. Y acá es donde el, el elemento mágico de esta creación ya no es ChatGPT, es uno. Ya la espada no se crea porque el acero sea necesariamente el mejor acero del mundo. La espada de calidad termina siendo creada por las manos de un herrero que sabe utilizar las herramientas, como los muebles. Un mueble de calidad, un mueble bonito en términos artísticos, en términos de construcción, no viene necesariamente hecho con la mejor madera. No es roble cepillado, no es madera de abedul del Líbano, no es una madera exótica, sino que viene de la mano del carpintero que sabe darle forma. Entonces, acá ChatGPT es solamente una herramienta que, como probablemente haya muchos otros autores que están haciendo un proceso muy parecido, no me sorprendería. No, no creo que sea el único. Es simplemente una herramienta que tenemos que saber utilizar y ojalá utilizarla bien. Y acá estoy revelando, obviamente, uno de mis secretos creativos. Pero, como les digo, mis borradores vienen casi completos. O sea, yo escribo, el borrador es del principio hasta el final. Yo no escribo borradores a medias. Yo no trabajo textos a medias con ChatGPT. Yo trabajo el texto completo. Lo puedo trabajar por párrafos. Sí, eso es claro. O sea, no, no voy a trabajar un, un texto gigante de un paraguaso, pero sí voy a trabajar un texto que sea un poco más manejable y que obviamente me permita tener una visión mucho más acotada del resultado final.
Y después esto obviamente es integrado, veo qué es lo que resultó de todo eso, veo cuáles fueron las correcciones, a veces vuelvo atrás en mis correcciones, también me ha pasado que yo digo, hey, esto hay que corregirlo, hay que cambiar esto, finalmente lo veo integrado, veo cuál es el resultado final que estoy esperando y el resultado final no me convence. Y vuelvo atrás y a veces modifico palabras y a veces ChatGPT lo único que hace es darme esta idea, o más bien despertar ideas que yo tenía subyacentes en mi mente, con las que puedo corregir los textos y hacerlos incluso más profundos o lograr con ellos un impacto mucho más intenso de lo que la misma sugerencia me venía dando. Así que, bueno, chicos y chicas, eh, les voy a dar un último spoiler, y es que en realidad quería mencionar otra cosa. El episodio anterior pasó sin pena ni gloria, ¿ya? Y fue porque también estaba preocupado de otras cosas, estaba tratando de, de ordenar un poco mi mente. Así que lo más seguro es que este episodio pase con más pena y con más gloria que el capítulo, episodio anterior. Ya, y lo último que les... Ya, este sí es el spoiler que les quería contar. Salió este concurso de poesía, poesía romántica. Y me dije a mí mismo, Matías, hay material, participa. Así que hay una cuota de ansiedad de aquí a que salgan los resultados. Bueno, de hecho, la convocatoria termina la próxima semana. Y de ahí lo más seguro es que sea 1 o 2 semanas más para que salgan los resultados. Es decir, yo esperaría que los resultados a esa convocatoria estuvieran cerca de finales de diciembre. Y es una convocatoria de poesía. Y les cuento un secreto, me tengo fe. Y si esto resulta, señores, no es que vaya a cerrar por fuera, pero ya estaría cubriendo todos los aspectos literarios que me gustaría cubrir. Y con eso ya empezamos el trabajo bueno, finalmente es un libro que ya está tomando forma. En realidad no está tomando forma, sino que más bien está recopilando material. Pero yo creo que se viene un libro, se viene una suerte de antología de escritos, poesías, canciones, cuentos y cosas que no siguen ninguna secuencia lógica. Así que, chicos y chicas, muchas gracias por acompañarme. Los dejo invitados a que sigan el podcast, me sigan en Instagram como Matías Buizard y nos estaríamos escuchando en la próxima. Un abrazo a todos. Chau, chau.